Esto es clásico. Y esto es barroco. Esto también es clásico. Y esto de aquí también es barroco. Y por supuesto todo esto es clásico. Y esto es barroco. En este vídeo vamos a abordar los conceptos estilísticos de clásico y barroco. ¿Hablaremos de sus orígenes y de su influencia en el presente? ¡Por supuesto que sí! ¡Al lío! A lo largo de la historia, la preocupación por la estética ha sido una constante en la vida humana. Siempre hemos buscado formas de embellecer nuestro entorno y a nosotros mismos. Y precisamente por eso, la estética está condicionada por la filosofía de cada época. En ocasiones, la estética se fundamenta en orden y leyes lógicas, mientras que en otras, la estética plasma la emoción y la deriva al caos. Todo esto afecta al arte y al diseño, en cómo la gente adopta su uso y lo defiende. La estética se convierte en un símbolo identitario. En el libro ¿Qué es el diseño?, de Isabel Campi, la autora habla del diseño nórdico o centroeuropeo y el diseño mediterráneo como dos entidades completamente diferentes. El diseño nórdico tiende a una producción en la que priman los aspectos funcionales, el confort, la seguridad, la duración y la sostenibilidad por encima de elementos estilísticos. Este tipo de diseño estaría influido por la economía de materiales y la filosofía protestante, una visión utilitarista que se desprende del ornamento. Por otra parte, el diseño mediterráneo tiene un carácter más exclusivo y realiza propuestas estéticas arriesgadas. Es un diseño que apela directamente a los sentidos, que intenta complacer a la vista y el tacto, y en el que la funcionalidad no parece ser un requisito prioritario. De esto se concluye que los diseñadores centroeuropeos tienden a fiarse de los métodos racionales, a preocuparse por la máxima optimización. De ahí que a veces este tipo de diseño se describa como frío, y que por otro lado, los diseñadores mediterráneos tendrían una visión del diseño mucho más poética, intuitiva e individualista, lo cual permite que en ocasiones se hable de calidez. Los diseños más icónicos de la empresa alemana Braun son objetos de líneas rectas, de botones alineados y de colores neutros. Mientras que la italiana Olivetti crea objetos a todo color, formas curvas y texturas suaves. La distancia entre ambos estilos está marcada por algo mucho más profundo que la cuestión identitaria de norte a sur. Se trata de la distancia entre dos formas muy diferentes de interpretar el mundo. La distancia entre el orden y el caos. ¿Qué tal si hacemos un viaje? Nuestra aventura comienza en la habitación de un hotel alemán en 1911. En el libro Lo barroco de Eugenio d'Ors, el autor dedica un breve ensayo al Wildermann, en concreto al Zum Wildermann, un hotel en el que d'Ors se alojaba cada vez que visitaba Alemania. El Wildermann es un personaje que aparece en el folclore de muchas culturas europeas. Es un personaje mitológico que representa una figura salvaje y asociada con la naturaleza. Un ser místico, un guardián de los bosques. ¡Oh, señor guarda de los bosques! A Eugenio d'Ors le parecía de lo más irónico que un ser tan salvaje fuera el representante de un hotel. Un sitio donde todo queremos que sea ordenado, limpio y puntual. ¿Qué escondía tras de sí el Wildermann de este hotel? ¿Acaso más allá del orden, del confort y de toda esa puntualidad, había realmente un anhelo por lo salvaje, por el embrujo? d'Ors escribió lo siguiente sobre esta dualidad. He llegado a adivinar que la misma dualidad de la imagen hace su precio, que esa fuerza natural me permite a mí dormir tranquilo y encontrar al despertarme cierto número de cosas a punto, que yo pueda escribir precisamente porque este hombre podría dar puñetazos, que su barbarie es la garantía de mi civilización, o para ser exacto, que nuestra barbarie es la garantía de nuestra civilización inminente. Sí, Eugenio d'Ors, ese rancio franquista. Eugenio d'Ors, que antes de asociarse con la dictadura franquista, tuvo bastantes buenas reflexiones sobre el barroquismo. Eugenio se retrata a sí mismo como un hombre acomodado en el confort de la civilización, pero cuya tranquilidad reside en la existencia de una naturaleza arrolladora a la que podría regresar. Y una parte de mí no puede evitar sentirse reflejado en todo esto, no en el franquismo,
sino en decir que una parte de mí acoge el orden de la civilización, toda esa cómoda predictibilidad. Pero otra parte de mí quiere salir corriendo por el campo, quiere perderse por los bosques, quiere romper con el orden. Cuando Dors dice que nuestra barbarie profunda es la garantía de nuestra civilización eminente, lo que nos dice es que la humanidad tiene dentro de sí una dualidad entre instinto y lógica, y que cada una de esas realidades puede derivar en un estilo, y que en diferentes momentos un estilo podría superponerse a otro. El estilo de la civilización se llama clasicismo, al estilo de la barbarie, persistente, permanente debajo de la cultura, ¿no le daremos el nombre del barroco? Por una parte, Eugenio Dors describe la civilización como el orden sistematizado, y en el otro lado coloca el barroco como el estilo de la barbarie. El texto está cargado de una gran ironía, ya que en líneas antes Eugenio Dors nos explica que la barbarie es la garantía de la civilización eminente. En realidad parece que Dors nos habla de una especie de ciclo que se va repitiendo, donde un periodo de orden se impone, tarde o temprano llega una fuerza rompedora, y tras agitar todas las aguas, poco a poco se asienta y va creando un nuevo canon. Es llamada barroca la gruesa perla irregular, pero más barroca, más irregular todavía, el agua del océano que la ostra metamorfosea en perla, y a veces, inclusive en los casos del logro feliz, en perla perfecta. El término barroco tiene su origen en el portugués, y significa perla irregular o joya falsa. Durante el Renacimiento, el término barroco empezó a utilizarse de manera despectiva, para describir aquella arquitectura que lucía un estilo más ornamental y extravagante, que contrastaba con la armonía y proporción de los órdenes clásicos. Pero tiempo después, ese término se trasladó también a otras artes como la escultura, la pintura y la música, que también lucían unas características similares de exuberancia y detalle. La esencia del barroco es la irregularidad, por lo que el barroco actuaría como contrasistema al orden clásico, una necesidad de dar la espalda al orden y adentrarse a la cruda naturaleza de los sentimientos humanos. Así pues, la perla barroca representa la belleza de la irregularidad y la espontaneidad de la vida, mientras que la perla perfectamente redonda es la representación de lo lógicamente satisfactorio. Así que vamos a empezar con esta última. ¿Por qué es tan atractiva la perla perfecta? ¿Será por su redondez? ¿Por ser una esfera brillante y pura? La obsesión por las formas perfectas nos acompaña desde tiempos remotos. Formas como el rectángulo, el círculo o el triángulo tienen un encanto peculiar. Son tres formas difíciles de encontrar en la naturaleza, pero a su vez nos parecen de lo más placenteras. La Gestalt tiene algunas leyes que hablan de este fenómeno. La ley de la pregnancia dice que percibimos los elementos de la forma más simple posible, ya sea por sus formas geométricas o bien por su forma simbólica y reconocible. La ley de Birkhoff dice que una forma es mejor percibida cuanto más ejes tenga. Eso hace del círculo, del triángulo y del rectángulo formas muy placenteras de ver. No solo por la regularidad de sus líneas, también porque contienen muchos ejes. Son formas fáciles de reconocer, no nos supone demasiado esfuerzo mental. Y por lo tanto, esa sencillez las hace mucho más fáciles de replicar. Una de las formas por las que podemos describir civilizaciones antiguas es mediante la ayuda de registros históricos y la arqueología. Y creo que la estética es una de esas facetas que ayudan a definir una sociedad concreta. Por ejemplo, pongamos que descubrimos un tesorillo de monedas en un yacimiento nórdico. A priori podemos suponer que las monedas son locales, pero un estudio de su inscripción nos da la pista de que las monedas provienen de Persia. La inscripción contendrá algunos símbolos cuya estética asociaremos a una cultura o una sociedad determinada, por lo que la estética es un atributo identitario de lo más potente. Pienso que cuando se levantaron todas esas grandes civilizaciones de la antigüedad, lo hicieron también con una mentalidad expansiva, una búsqueda de la superioridad mediante la conquista y la imposición cultural. Cuando una de tus preocupaciones como sociedad es imponer tu cultura, la estética juega un papel muy importante. En mi opinión, la estética deriva en un sistema de diseño, una serie de reglas que deben unificar el estilo de la civilización. De esta manera puedes aplicar las reglas allá donde vayas. Y así, si te adueñas de una nueva región, pues no tienes que depender de tus artistas o los artistas locales para encontrar soluciones nuevas. Simplemente hay que aplicar las normas y listo. Ya puedes estrenar infraestructuras cuya estética comunica quién manda en la zona. Por lo tanto, el sistema de diseño tiene que ser replicable. Debe tener lógica. Y si tienes esta necesidad, la geometría es tu aliada.
Porque para replicar una forma geométrica no tienes que tener un instinto artístico, simplemente te basta con seguir las normas. Podemos ver que muchas culturas antiguas pasaron por un primer periodo geométrico en la evolución de su arte. No es de extrañar que esos elementos sean parte de la identidad de esas culturas y finalmente se conviertan en símbolos de poder. Cuando hablamos del clasicismo egipcio, hablamos de un sistema reglamentado que se pudo aplicar de norte a sur durante milenios. Un sistema que no solamente reflejaba cuál era la cultura predominante, sino además el poder de un faraón que podía imponer un estilo en un vasto territorio. La estética comunica poder. Las normas de la estética terminan convirtiéndose en una tradición inamovible y sagrada. No quiere decir que no podamos romperla, pero sí que transmite los valores de lo seguro, lo que está pensado con lógica, lo que está bien hecho. La historia artística griega tiene numerosos episodios, teniendo 4 periodos principales. El periodo geométrico, caracterizado por la geometría y los motivos abstractos. El periodo arcaico, con una mayor influencia de culturas orientales. El periodo clásico, donde se buscó la armonía, la proporción y la representación idealizada de la figura humana. Y el periodo helenístico, que tras la conquista de Grecia por parte de Alejandro Magno, se caracterizó por una mayor diversidad de estilos, temáticas, dinamismo y emotividad. Cada periodo tuvo sus características distintivas, y dejó su legado en el arte y la cultura occidentales. Pero esta parte del vídeo no trata sobre el periodo geométrico, el arcaico, el helenístico. No, trata sobre el clásico. En la antigua Roma se utilizaba el término classicus para referirse a los ciudadanos que pertenecían a la primera clase social y que por lo tanto tenían un estatus muy elevado. Y así bautizamos al periodo que consideramos de mayor esplendor de la cultura griega, el momento más representativo de su civilización. Ya sabéis, dórico, jónico, corintio. Por eso Eugenio d'Ors dice que el estilo de la civilización se llama clasicismo. Ahora bien, ¿por qué se piensa que el orden clásico es la crème de la antigua Grecia? Porque el orden clásico es pura geometría, toda la ensalada de triángulos, círculos y cuadrados. Todo un sistema de diseño de proporciones y detalles específicos. Y la influencia de este sistema se extendió a través de los siglos, siendo utilizado cada vez que el estilo daba un volantazo hacia el orden y la tradición. El Imperio Romano no tardó en adquirir este sistema para aplicárselo a sí mismo. Y lo mismo ocurrió cuando Europa pasó de esto a esto. Durante el Renacimiento hubo un resurgir del interés por las culturas clásicas griega y romana, y marcó una transición significativa entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento tomó el sistema de diseño de la Grecia clásica y lo adaptó a su propio cosmos. Lo mismo pasó en el siglo XVIII con el neoclasicismo. Tras la influencia barroca, Europa volvió a mirar a la tradición grecorromana. Y más cercano a nuestros días, toda esa tendencia hacia la sistematización, hacia la geometría, la podemos encontrar en el diseño centroeuropeo o en movimientos artísticos como el racionalismo. Todo esto viene de nuestra obsesión por encontrar la perla perfecta, una perfección que nos alejaría de un pasado salvaje y grotesco. Y aún así, en el eco de nuestros corazones, aún escuchamos a ese Wildermann, una bestia que espera pacientemente para poner patas arriba la geometría de nuestro mundo. Al igual que la perla perfecta, la perla barroca también tiene un poder sobre nosotros. Hay algo increíblemente seductor en la imperfección, el atractivo del caos. Algo que conecta con el Wildermann que llevamos dentro. De la misma manera que el clásico es una respuesta a la barbarie, el barroco es una respuesta al orden. Durante el barroco, Europa se llenó de obras que apelaban a nuestras emociones. En algunas ocasiones, ese llamamiento proviene del esplendor de la naturaleza, otras vienen por el drama humano, y otras por el simple aprecio de la vida cotidiana. Y en la búsqueda de satisfacer ese Wildermann interior, llegamos a uno de nuestros placeres más arcaicos, la abundancia. Donde el clasicismo apuesta por líneas limpias y formas geométricas, el barroco apuesta por la curva, por la torsión, por el exceso de detalle, por el horror vacui. Soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. ¿Una estatua para la fachada de la iglesia? ¿Por qué no hacer de toda la fachada una escultura monumental? ¿Columnas rectas? Ponle movimiento a eso. Ponle mármol. Ponle plata.
¡Ponle oro! Qué bonitas esas figuras, qué bonitos esos dorados. No quiero ver al David como modelo. Quiero ver cómo se parte el lomo. No quiero ver a Cristo con el resting bitch face. Quiero ver cómo sufre por mis pecados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? Esa sala está muy iluminada. ¡Claro oscuro, joder! El barroquismo es el drama de la vida y la muerte. Es la celebración de las emociones. Por eso el ornamento adquiere un protagonismo especial, muchas veces por encima de la funcionalidad óptima. En su libro Artista y Diseñador, Bruno Munari pone de ejemplo la carroza de la emperatriz María Teresa. Una de las personas más poderosas de su época tenía una carroza que no estaba hecha para soportar los baches del camino o las inclemencias del tiempo. Es más bien una rimbombante acumulación de ornamentos dorados, porque aquí la prioridad no es la función, es la sensación que transmite. Opulencia en estado vivo. Muchos dirían que la esencia humana es la búsqueda de la lógica, pero esa forma que tiene el barroquismo de canalizar nuestra necesidad de romper con la lógica, de llenar nuestras vidas de emoción y embrujo, yo diría que es un competidor de lo más fuerte. El barroquismo no solamente estuvo presente en el siglo XVII, podemos ver el mismo comportamiento en el romanticismo de los siglos XVIII y XIX. El romanticismo fue una reacción al periodo neoclásico previo y abarcó todas las artes de su época. Fue un movimiento caracterizado por la expresión emocional, en contraste con la objetividad y la razón de los ilustrados. Los artistas románticos hacen una introspección y exploran sus estados de ánimo y sus pasiones. Hay un escapismo hacia la naturaleza, no solamente como una fuente de inspiración, sino además también como un consuelo. Se interesan por temas sobrenaturales, sobre mitología y misterio, sobre la muerte. Se romantizan héroes atormentados que luchan por ideales elevados. Y hay una nostalgia hacia el pasado, diferente a la nostalgia que sienten los movimientos clásicos. Los movimientos clásicos se inspiran en la lógica de Grecia y Roma. El romanticismo más bien añora la autenticidad de los ideales del medievo y de la antigüedad. También veo barroquismo en el Art Nouveau, con un estilo ornamental, curvilíneo y tremendamente estilizado. Porque el Art Nouveau lo que buscaba era romper con los estilos historicistas y académicos que imperaban en su época. Lo que me lleva a pensar que hubo barroco antes del barroco. ¿Acaso no es el estilo gótico una forma como de dejarse llevar por la pasión por lo celestial? ¿Quién en su sano juicio haría iglesias tan altas si no es por pura emoción humana? Incluso el inmóvil arte egipcio tuvo sus momentos de ruptura, como cuando surgió el arte Amarna. Todos esos estilos pueden dar la sensación de que la historia del arte es lineal. Primero los egipcios, luego los griegos, los romanos, que si los románicos, el renacimiento, barroco, bla bla bla. Como si fueran bloques imperturbables. Como si de un año para otro todo el mundo cambiara de opinión a la vez. Pero esta forma de ver la historia del arte es tremendamente reduccionista. Primeramente en este vídeo estoy hablando de una región muy concreta del mundo, que es Europa. No he incluido movimientos artísticos ni de Asia, ni de África, ni de América, ni de otras regiones. Pero incluso comprendiendo que estamos hablando de una región específica del mundo, sigue siendo una visión muy limitada. Los movimientos artísticos generalmente empiezan de una forma muy local, muy regional. Y con el paso de los años, a lo mejor podría convertirse en el canon estilístico de su época. Y desde luego no lo van a conseguir si no tienen el apoyo del poder de turno. Eso significa que en una misma época podrían estar conviviendo más de un estilo al mismo tiempo. Por lo tanto, la evolución artística en Europa podría ser más parecida a esto. Los estilos artísticos serían una especie de onda que crece, que llega a una cresta de popularidad y de aceptación y que luego se desvanece. Unas ondas que además se van sobreponiendo unas a otras. Puestos a simplificar, ¿por qué no hablamos del estilo como una forma de expresar orden o barbarie? Después de todo, el arte es una reacción ante el cosmos y la filosofía del momento. Lo que vemos es que las curvas reflejarían más bien cambios filosóficos, momentos en los que las personas buscaron un orden clásico y momentos en el que más bien se tendió a un orden barroco. Si lo vemos así, la historia del arte no sería una simple consecuencia de estilos que surgieron uno detrás de otro, sino más bien una oscilación entre la lógica y la emoción. Pero en el siglo XVI surgió en el norte de Europa una nueva forma de entender el cosmos cristiano. Y a su vez, esto dividió cómo se performa la estética hasta nuestros días. Hablo de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se produjo en los países del centro-norte de Europa y supuso un rechazo al poder del Papa.
Cuando Martín Lutero publicó su reforma, entre las muchas cosas que rechazó del catolicismo fue su estilo, la forma en la que el catolicismo fomentaban falsos valores de humildad. Con de puertas para adentro, amaba la ostentosidad y el lujo. A raíz de ello, el protestantismo adquirió un estilo austero. Nada de edificios grandilocuentes, nada de estatuas de mármol. Quema toda esa ropa de colores, hunde todas las joyas, aporrea el botón de suscribir. Nada de vírgenes ni cristos. Austeridad. El arte es una excelente vía de comunicación, por lo que la Reforma Protestante utilizó el arte para expresar su rechazo hacia los estados católicos y también para dogmatizar a su gente con los valores de este nuevo orden, tal como hicieron los antiguos egipcios, tal como hicieron los antiguos romanos. Al sur de Europa, el Papa no podía quedarse con los brazos cruzados. Si Lutero predicaba la austeridad y el rechazo al lujo, el Papa promocionaría justo lo contrario, la contrarreforma. En el terreno del estilo, eso se tradujo como una reivindicación de la pasión y la emoción humana, el barroco. La contrarreforma vio en el arte barroco el modo perfecto de reivindicar los valores sureños. El cisma entre católicos y protestantes generó guerras y desde luego rodaron muchas cabezas. Numerosas regiones vieron afectadas sus tradiciones artísticas. Una de esas regiones fue Suiza. Antes de ser famosa por su neutralidad, su chocolate y sus relojes, la región helvética gozaba de una potente industria joyera. Cuando el protestantismo llegó a Suiza, trajo consigo todas las normas sobre la estética austera, todo ese rechazo al lujo y a la ostentosidad. Esto puso contra las cuerdas a todos los talleres de joyas, pero la industria supo adaptarse a las circunstancias y convirtió los talleres de orfebrería en relojería. Después de todo, esos talleres ya contaban con la maquinaria de alta precisión necesaria para hacer relojes. Eso hizo de la relojería el buque insignia de Suiza. Incluso cuando años más tarde fue recuperada por los católicos. El concepto de tiempo también cambió. La filosofía católica dice que el tiempo solo le pertenece a Dios, lo que da una base ideológica para prohibir la usura, el préstamo de dinero con intereses. Después de todo, los intereses es el precio que pones al tiempo que tardas en devolver un préstamo. Sin embargo, el protestantismo abogaba porque el tiempo le pertenecía a las personas, por lo que en la Europa protestante los préstamos circulaban y dejaban a las personas invertir en proyectos. El capitalismo nace en los países protestantes por esta razón. Este sistema tiende a una aceleración de la economía y poco a poco exige que la cadena de producción se optimice más y más y más. El capitalismo supone una ruptura con el sistema tradicional de manufactura. Antes los artesanos eran dueños del proceso y podían colocar su sello personal en cada uno de sus productos. Pero ahora la producción en serie exige que los productos sean exactamente iguales, del primero al último de la cadena. Se exige que se cumpla con presupuestos, con expectativas de ventas y retorno de la inversión. El producto está más sistematizado que nunca. Fue cuestión de tiempo que la producción capitalista se expandiera por todo el mundo. Y la manera en la que la Europa católica y la Europa protestante reaccionaron ante tal fenómeno tuvo sus matices heredados de su propia tradición. El diseño protestante tendió a un diseño más clásico. Primaron los aspectos funcionales y utilitarios por encima de todo ornamento. Sin embargo, el diseño católico, el diseño del sur, el diseño mediterráneo, tendió a expresar emociones y estilo. Incluso si con ello se enfrentaba a una fabricación más artesanal, más detallista, menos funcional. Supongo que en la conclusión de este vídeo uno esperaría poder encontrar una respuesta. ¿Qué es mejor? ¿Nos acogemos al orden de lo clásico, predictible, funcional, utilitario? ¿O es mejor que nos dejemos llevar por los anhelos de nuestro instinto, esa especie de Wilderman, ese salvajismo con el que queremos romper con las reglas? No creo que haya una respuesta para esto. Más bien pregúntate, ¿cómo puedes utilizar cada estilo en tu vida? Realmente, ¿cómo afecta eso a nuestras vidas? Bueno, pues hoy en día tenemos nuestras casas llenas de muebles de IKEA, diseñados para ser producidos en serie, vendidos sin ensamblar, en paquetes que son fáciles de transportar y ahorrar costes. Tienen colores muy neutros, tienen unas formas muy asépticas, muy ordenadas, para que de alguna manera puedan encajar en cualquier ambiente que los pongas. No suelen llamar la atención y están creados para que cualquier cliente pueda montarlos fácilmente en sus casas. Y dentro de los armarios y los cajones metemos toda nuestra ropa de colores, con estampados, con mensajes, con dibujos. Ropa que está inspirada en las pasarelas francesas e italianas. Una ropa con la que muchas veces, por lo menos yo, busco expresar mi propia personalidad, mi propia individualidad.
Unas prendas que también utilizamos para expresar nuestro propio estado de ánimo. Una forma de utilizar la estética para alcanzar una aspiración. Y toda esa dualidad forma parte de mi vida. Mi lado ordenado y mi lado salvaje. Porque dime tú, ¿por qué voy a tener que elegir entre la perla perfecta y la perla barroca, cuando en realidad puedo tener ambas? Necesitamos una claqueta, toma 1. En concreto, al Zum Wildermann. ¿Es alemán? Sí. Entonces, ¿por qué no dice Wildermann? Ah, porque no sé alemán. Ha dicho Zoom. Zum Wildermann. En su libro Artista y diseñador, Bruno Munari pone de ejemplo en la carroza de la emperatriz María Teresa, la emperatriz. Me he trabado. así? ¡Padre! ¡Padre! Me he convertido en una... Criatura, me has convertido en una feliz criatura. Después de todo, los intereses son el precio que tiene el mierda de Isaías Wannabe. Eres un fracasado, no aciertas nunca. Los intereses es el precio que pones al tiempo que tardas en devolver un préstamo. Increíble, genial, Isaías Wannabe, una estrella. Paso del fracaso al éxito en un momento. Mi autoestima. La montaña rusa de grabar un vídeo. Sí.